Esperemos que no. Ok, chicos, yo soy el doctor Pelí, del Hospital, bueno, de la Fuerza Aérea del Perú. Vamos a hablar ahora básicamente sobre fracturas. Otra clase que me toca dar siempre, ¿no? Hay varias definiciones sobre fracturas. Una fractura no es tan simple como la que ustedes leen en el libro, que es la pérdida de continuidad, ¿no? Pérdida de solución de continuidad o rotura de un hueso, ¿no? Va más allá de eso. Para que se rompa el hueso, como vamos a ver más adelante, para que se rompa el hueso, primero se tiene que constituir la piel, el músculo, el tendón y el hueso y se rompe. No es tan simple como la pérdida de continuidad. Hay varios factores. En fin, eso lo vamos a ver viendo luego. Hay diferentes mecanismos, que pueden ser fracturas de tipo directo o indirecto, dependiendo de si la fractura se localiza en el mismo punto de impacto, o indirecto si es a una distancia diferente del punto de impacto. Ahí vemos una fractura de cadera o una caída de hueso mal afinado con huesos. La idea es dar algunos mandamientos del manejo de las fracturas. Aprovechar que ahora estamos, ¿qué se cumple hoy día? Un año del Papa. Hoy es un año de la asunción del Papa León XIV. Entonces, bueno, hablemos un poquito de la estructura del hueso. El hueso, tenemos el hueso cortical y el hueso trabecular o el hueso esponjoso. El hueso cortical es el hueso duro, ¿okay? Y el hueso es el hueso esponjoso que va en la parte medular. El hueso, ese es un corte de un fémur proximal, ¿okay? Entonces vamos a ver cómo vemos esa gráfica, ese dibujo de una fractura de cadera. Esa es una cadera, un hueso fémur proximal. Entonces tenemos el hueso duro, el hueso vertical y el hueso trabecular, que es acá generalmente esa fractura. Entonces vemos aquí, miren, esas trabéculas que tienen un tamaño adecuado, y aquí las trabéculas se hacen más grandes. O sea, eso significa que ese hueso se hace más débil en la parte interna. El hueso duro o el hueso cortical, para darle un poquito, recordar brevemente eso que ustedes lo saben muy bien, porque están más jóvenes que yo y lo han estudiado recién, que el hueso cortical está formado por los ostiones que están en continua remodelación. Los ostiones, los sistemas de Havers, que están en continua remodelación, los osteocitos, los osteoblastos, los osteoclastos. Entonces, están en constante remodelación. Muere hueso y nace hueso constantemente. Entonces, una fractura, si nosotros dejamos un hueso, se rompe un hueso y dejamos sin tratamiento, va a curar espontáneamente. Así no hagamos nada, el hueso va a curar. Nosotros lo único que hacemos es tratar de conducir y alinear para que el hueso pueda consolidar en una forma adecuada. El hueso, si tú lo dejas, puede consolidar o curar eso. Entonces la idea es nosotros intervenimos para darle una alineación y que el cuerpo cure adecuadamente. El callo va a ser la respuesta natural del hueso vivo al movimiento de los fermentos. El hueso es el único que cura autoproduciéndose. El hueso es una maravilla. La cicatriz del hueso es hueso. Radiográficamente tenemos dos tipos de consolidación: la consolidación indirecta, que es con callo, y la consolidación directa es sin callo. No sé si ya han visto algo de eso en sus hospitales cuando hablan de osteosíntesis directa e indirecta. Osteosíntesis como estabilidad absoluta, estabilidad relativa, son conceptos que vamos a ver ahorita rapidito, espero que no se mareen, se confundan, pero son fundamentales para entender el manejo actual del tratamiento de las fracturas.
Entonces, cuando ustedes vean callo, es una conservación indirecta. Nos importa solamente que haya un poco de contacto y aquí el hueso va a ser callo. Y aquí lo que queremos es que el hueso esté totalmente pegado uno frente al otro, haciendo compresión entre las dos, y ahí con una placa haciendo compresión y no vamos a ver ningún tipo de callo. La consolidación va a ser acá por dentro. Pero para lo cual necesitamos entonces dos cosas: una capacidad biológica y una capacidad en una condición biomecánica, ¿no? La estabilidad es la parte biomecánica y la vascularidad es la parte biológica. Son dos cosas importantísimas. La buena vascularidad, antes, yo tengo en esto de muchísimos años, entonces antes las fracturas no teníamos los implantes que tenemos ahora, que son una maravilla, todos los anatómicos, los clavos espectaculares. Antes usábamos simplemente placas, para poner una placa le abrías el muslo y le ponías una placa espectacular, agarrábamos el fémur, lo pelábamos todito y quedaba linda. La radiografía era espectacular, pero habían pelado el fémur, entonces le quitaba vascularidad. Te quedaba una radiografía linda, pero demoraba más en consolidar porque la vascularidad la agredíamos. Entonces, ahora no, o sea, los implantes estamos en una época de lo que llamamos la osteosíntesis biológica, tratar de dañar menos la parte vascular, darle soporte biomecánico sin dañar la parte biológica. Entonces, si me van siguiendo, va a ser espectacular y más tarde lo vamos a dar ejemplos. Entonces, la sacada para el proceso de la consolidación, el hueso se fractura. ¿Qué pasa cuando se fractura el hueso? Sangra. ¿Cierto? La sangre, ¿dónde se produce? En la médula ósea. Sangre el hueso, se produce un hematoma. Se produce el hematoma y empieza luego a producirse todo el tejido de la laminación y empieza la diferenciación celular del hueso. Y ahí es donde nosotros intervenimos, donde empieza esta diferenciación celular. Antes que empiece a endurecer el callo, ahí entramos nosotros. Ver qué tipo de consolidación queremos. Si darle estabilidad absoluta o estabilidad relativa. Si queremos un callo, según el tipo de fractura de nosotros decidiremos, oye, ese no, acá va mejor estabilidad relativa, acá estabilidad absoluta. Decidiremos si ponemos unos clavos, si ponemos una placa, si ponemos, no sé, unos clavos o unos alambres. Pero decidiremos qué tipo de estabilidad queremos. ¿Okay? Entonces, esto es importante para nosotros. Ahí es donde nosotros tenemos que entrar. Esa es la estabilidad que viene a ser en realidad el grado de movilidad o de inmovilidad que queremos dar a la cosa, ¿no? Total, parcial, y acá es realmente una inestabilidad. ¿Qué pasa cuando hay una inestabilidad? ¿Cuál es la complicación? Una de las complicaciones de una fractura. Dime, ¿qué quieres decir? La pseudoartrosis, correcto. Inestable, el hueso no hay una buena osteosíntesis, el hueso bien estable y hay una pseudoartrosis. Esa es una complicación cuando hay mucha movilidad. Okay. Esa es una de las complicaciones. Entonces, ese es el espectro, como desde la estabilidad absoluta hasta la inestabilidad, pasando por la estabilidad. Consolidación directa, consolidación indirecta y complicación pseudoartrosis cuando hay mucho movimiento. Ahorita lo vamos a ver con calma. Cuando hablamos de fijación, que ya es un principio biomecánico, de estabilidad, movilidad total, o queremos un poco de movimiento. Absoluto, relativo. Absoluto, movilidad total, relativo, poco movimiento. Compresión, feminización. Hablamos de que estabilidad relativa, feminización puede ser desde un yeso. Un yeso es una estabilidad relativa, obviamente. ¿Sí? Una férula de yeso. Un fijador externo es una estabilidad relativa. Un clavo de es una estabilidad relativa. Ahorita no vamos.
Entonces, cuando nosotros queremos tratar una fractura, tenemos que irnos a oponernos a las fuerzas que han actuado sobre la fractura. ¿Qué tipo de fuerzas hay? Las cargas axiales, sobre el mismo eje, los momentos vectores, que son anterior-posterior, y los laterales, y los movimientos de torsión. Entonces nosotros tenemos que oponernos a esos movimientos para darle el manejo que queremos hacer. Las fracturas pueden ser abiertas o complicadas, más expuestas, fracturas cerradas o simples, pueden ser múltiples o diminutas, o puede ser incómodas. Según su mecanismo de producción, pueden ser directas o indirectas. Si son indirectas, o sea que no es en el mismo foco de fractura, sino a distancia, por compresión, por flexión, por sucedimiento, por torsión o por tracción. Las incompletas, esas se dan en niños en tallo verde, deben haber visto ya, son fracturas incompletas. La fisura, que es lo mismo, pero en hueso grande, la fisura es una fractura. No, es una fisurita. La fisurita es una fractura, pero que es incompleta. El tonus, que es una fractura también, generalmente en niños, que es como ustedes ven, la radiografía ahí va como un halo, que es una compresión como de que por el hueso al revés, como es tan elástico en el niño, se ve como una compresión de un halo. Está fracturado y va a haber dolor en eso. Pero es una fractura que es totalmente estable. Y las fracturas completas pueden ser simples, diminutas o desplazadas. Esto es una fractura oblicua corta, pero viene a ser una fractura simple. ¿Okay? La enfermo es simple. Simple porque es a dos fragmentos. Simple, dos fragmentos. Pero por el tipo de fragmentos es una fractura oblicua. Eso es una fractura también de fémur, pero eso ya es una fractura comminuta porque tiene muchos fragmentos. Comminuta, multifragmentaria. Esto también es una fractura, si hablamos de la cantidad de fragmentos, podríamos llamarlo una fractura simple, porque es de dos fragmentos. Pero por el tipo, es una fractura de gravedad, es probablemente el mecanismo de lesión de una torsión. Entonces, para hablar del mismo idioma, si debo esa clasificación AMO, que ya seguro que ya la han visto en sus hospitales, han hablado de esto, para hablar todo lo mismo, ¿no? Entonces, si ideó esta clasificación alfanumérica, en la cual le dimos números a los huesos y letras a los tipos. Entonces hablamos de los huesos largos. El 1 es el brazo, ese es el número. 2 es el antebrazo. 3 es el muslo o fémur. Y 4 es la pierna. Hasta ahí fácil. Correcto. Entonces se numera cada hueso y luego el segmento. Luego ya tenemos el número de hueso, luego tenemos la zona. 1, proximal, 2, la diáfisis, 3, la parte esta. Ahí tenemos por lo menos la ubicación. Es el hueso y qué parte del hueso. Hasta ahí se entiende. Y las letras deben hacer el tipo de fractura. La A es simple, la B a un tercer fragmento, una cuña, y la C es una multifragmentaria, compleja, etc. Obviamente vamos de mayor a menor complejidad, ¿no? La C será mucho más simple, ¿no? Ven allá, acá, la A es simple, tiene dos fragmentos, la B tiene un tercer fragmento, una cuña, y la C tiene varios fragmentos. Entonces, hasta acá, por ejemplo, el 1-2 es un húmero diaficial. El 2-2 es un antebrazo diaficial. Y así sucesivamente. Y esa es la parte
y artificial. En los extremos, o sea, en las partes articulares, es algo similar. También tenemos A, B y C. A es extraarticular, o sea, que no compromete la articulación. La B es parcialmente articular, o sea, un fragmento está separado de la articulación y el resto sigue. Y la C es completamente articular, o sea, los dos fragmentos separan la articulación. Separan eso. Uno está unido acá y la otra, los dos están separados. ¿Se entiende, señor? Pregunten ahora. ¿Okay? A, extraarticular, B, parcialmente articular, y la C, totalmente articular. Obviamente, igual, los colorcitos lo dicen, la severidad no va de mayor a B. Entonces, ¿qué es esto? ¿Quién me dice? Un voluntario. ¿Qué hueso es? Número 3. 3. O sea, es una. ¿3 qué? 2. 3. 2. 2. Ya. Muy bien. Entonces ya sabemos, ya lo realizamos. Ok. ¿Qué tipo es? Puede ser A. ¿A? Puede ser A, Puede ser A. pero también podría ser una B. También podría ser una B. Puede ser una A. Puede ser una A porque no está totalmente separado. La B es que el fragmento está separado. Pero puede ser dudoso. Bueno, ya hablamos del hueso. Ya hablamos ya casi del hueso. Adelante, jóvenes. Ya hablamos del hueso, veremos ahora de las partes blandas, de lo que rodea el hueso. Como decía, para que se fracture el hueso también tiene que adicionarse la parte blanda. ¿Todos conocen la clasificación de Sherman? ¿Sí, no? Bueno, se la presento. Tiene que ver con la lesión, con la severidad de la lesión de las partes blandas. Grado 0, una lesión de parte blanda es una lesión de muy baja energía. Eso nos va a decir, cuando usted vea una fractura, una extremidad que no se ve que haya mucha lesión de parte blanda, quiere decir que no va a haber mucha energía. Grado 1, ya va a haber una abrasión superficial, obstrucción, va a haber equimosis. Grado 2 es como eso. Grado 2 es esto. Ya hay baja función, la piel ya está más en tensión, ya hay frintenas. ¿Sí? Las frintenas pueden ser cerosas, así amarillas, pueden ser hemorrágicas, que son rojas. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que el trauma fue más severo. Fue una lesión de alta energía. Es una pierna. ¿Qué significa la pierna? La pierna tiene la particularidad que el tercio interno de la pierna no está provista de músculo, es hueso y pellejo. ¿Correcto? Entonces, esto, la cara interna de la pierna, es la que más sufre. La mayoría de fracturas expuestas son en la pierna. Ahora que hay tanta moto, rap y toda esa vaina, son los que más fracturas presentan. Fracturas expuestas son la mayoría las expuestas de tibia o esto, porque no tienen mayor cobertura. Entonces hay una severidad mayor. Una fritera significa que es una plana. Entonces si uno ve esto, dice, uy, ya, fractura, espera, no podemos volver hasta que desaparezcan esas fracturas. Puede ser una semana, 10 días. Y son friteras hemorrágicas, pero son rojas. Rojo, ¿qué significa? Vale. Un semáforo. Rojo, stop. No se puede ver. Hasta que no. Entonces, esos son grado 2. Y grado 3 es lo mismo, pero ya asociado al sistema compartimental. Hay toda una clase, me imagino, del sistema compartimental, ahí se hablará con mayor extenso, ¿no? Pero el sistema compartimental es de emergencia, hay que operar, hay que reprimirlo y se tiene que abrir para que no haya
un daño mayor o una lesión mayor. Entonces, esa es la lesión de partes blandas. Y si seguimos hablando de partes blandas, también hay que hablar de las fracturas expuestas. Esta se ha escuchado, la clasificación de Agustino. Agustino nos habla de las lesiones grado 1, que son las lesiones pequeñas, uniformes, menores de 1 centímetro, generalmente son de adentro hacia afuera. O sea, el hueso se rompe y rompe la piel. ¿Okay? Generalmente. Son más sencillos. La grado 2 ya son más grandes, hay una obstrucción mayor, hay mayor edema. Y la grado 3, que puede ser 3A, 3B, tiene que ver con el tipo con la extensión de la lesión de partes blandas. Las 3A, si es cierto, es una extensión grande, pero nos da para cubrir nuestro hueso, para cubrir todas nuestras partes blandas. La 3B no nos da. O sea, está expuesto de tal forma que vamos a tener que tener ayuda de colgajos, injertos, etc. para poder cubrir eso. Y la 3C es la que está asociada muchas veces a lesiones neurovasculares y terminan a veces sin amputación. Por eso un daño muy cercano. Bueno, todas las reglas tienen sus excepciones. Hay fracturas expuestas que son muy pequeñitas, pero hay que manejarlas como si fueran de tercer grado. Por ejemplo, una lesión por arma de fuego. La lesión por arma de fuego tiene el proyectil entra de este tamaño, la lesión es chiquita, pero el daño que hace por dentro es muchísimo mayor, entonces se maneja como si fuera una fractura expuesta de tercer grado. Debe darnos ampliamente, el tipo de antibiótico que se usa es diferente. O si la lesión, por ejemplo, es diferente que tú tengas una fractura expuesta cruzando la pista, atropella un carro, te haces una fractura expuesta y los gérmenes que hay en esta pista son diferentes a los gérmenes de fracturas en un basural. Otro tipo de gérmenes mucho más agresivos. Puede ser una fractura muy chiquita, pero el germen es diferente. Entonces hay que tener ese tipo de consideraciones para el tratamiento. Si hablamos de fijación externa, aprovecho para hablar un poquito, perdón, si hablamos de fracturas expuestas, aprovecho para hablar de lo que es la fijación externa. ¿Alguien está hablando de mayo? ¿Hablando de mayo? ¿No hay nada hablando de mayo? ¿No? ¿Vas a jugar? ¿Alguien ha visto un fijador externo? ¿Ah? ¿Sí? ¿Dónde? Policía. Ya. Okay. El fijador externo está ideado para el manejo de fracturas expuestas, de lesiones de partes blandas, como manejo temporal. O sea, yo tengo una fractura expuesta, le hago una limpieza quirúrgica, tengo una lesión extensa de partes blandas y le pongo el fijador porque hay que fijar la fractura. Si uno deja una fractura inestable sin fijarla, la infección aumenta, hay mayor posibilidad de que se infecte. Entonces hay que estabilizarla, porque también hay mayor daño muscular. Entonces se estabiliza con ese fijador externo y una vez que ya uno puede cubrir sus partes blandas, recién le hacen la estabilidad, la osteosíntesis definitiva. Eso es lo ideal. Pero estamos en el Perú. Igual, como estamos con las comunidades en otros países en desarrollo, en muchas partes se deja el fijador externo como un método de fijación definitiva. No es lo ideal. Nosotros hay hospitales como el mío, otros en realidad, y otros que están en posibilidades, otros que van a clínicas privadas. Eso sí se hace con un método temporal y luego se hace la osteosíntesis definitiva. Pero la realidad de nuestro país es diferente. Entonces, muchas veces se deja eso como manejo
definitivo, cuando debe ser. Porque esto es una estabilidad relativa. ¿Y por qué es que debería ser temporal? Porque tiene muchas complicaciones. Si uno no tiene mucho cuidado con los pines, ¿sí? Puede pasar eso y nosotros podemos terminar haciendo una osteomelitis y decir, bueno, pasamos la infección de afuera hacia adentro. Entonces, es un problema. Una medida, obviamente con los años, con el cuidado se ha disminuido, pero es un problema. Entonces, tengan claro que lo ideal es que el fijador externo sea un manejo temporal de las fracturas y es un método de estabilidad relativa. Ok. Un poco de semiología de la fractura. ¿Esto es una fractura directa o indirecta? Acá. Sin miedo, equivóquense ahora. Directa, y esta. Solito se la hizo, puede ser indirecta. Directa, indirecta. Solito se torció. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Síntomas de una fractura: dolor, dolor, impotencia funcional, edema, equimosis, crépitos, deformidad, movilidad normal. Todo eso, o la mayoría de cosas, son los síntomas que tienen. Para confirmarla, tomamos radiografías. ¿Qué fractura es esta? ¿Qué hueso es? ¿Ah? Tibia. ¿Ya? ¿Qué tipo? ¿Es una fractura que compromete la articulación o no? Okay. Entonces ¿qué hueso es? 1, 2, 3, 4. 4. ¿Qué segmento? 1. Una 41. ¿Qué más? A, B o C. B. A es interarticular. Perdón, estamos hablando de las fracturas, A es parcialmente articular. No, A es extraarticular, B parcialmente articular. B, es la B. ¿Cómo la ven? ¿Para operarlo o para ponerle yeso? Está en su sitio, ¿no? Sí. Bueno. Cuando tengan una fractura articular, viene la tomografía. Cualquier fractura articular de muñeca, tobillo, rodilla, lo que sea. Fractura articular, tomografía. ¿Por qué? Esa es la fractura. Fuera una línea acá simplemente. Miren, todo lo blanco es la parte articular. Miren cómo está la articulación. Miren dónde están los fragmentos articulares por acá. Entonces todo esto hay que levantarlo, ponerlo acá, otra vez hacerle otra línea articular. Entonces, si yo le pongo un yeso, bacán, va a pegar, pero va a pegar con un defecto horrible cuando dice, entonces esto hay que operarlo. Esto hay que operarlo, levantar toda esta articulación, poner el injerto de hueso acá, ponerle una placa, tornillos para soportarlo. Así. Una fractura que parece muy simple termina siendo algo más complejo. Entonces, acuérdense, fractura articular, tomografía. Bueno, entonces ya lo vimos, tomamos tomografía, ¿qué hacemos? Tratamiento puede ser conservadores o quirúrgicos. Los conservadores van desde una férula, un aparato de yeso. Si vamos a decidir por poner un yeso, acuérdense, un yeso para fracturas se inmoviliza una articulación por arriba y otra por debajo de la lesión. En fracturas, un esguince no, inmovilizas la articulación. Pero una fractura, una articulación por arriba y por abajo. ¿Por qué? Cuando se fractura la muñeca,
¿Cómo le puedo decir eso hasta dónde? En el hospital de policía, ¿dónde no? Ojalá. Hasta ahí. ¿Y tu profesor? Doctor Ponce León, seguro. ¿Y tu profesor Ponce León? Ojalá, no sé. Ya. Pero tú la muñeca le puedes hasta acá, no, puedes hasta acá. ¿Por qué? Pues si yo le pongo, se perturó que ahí he decidido ponerle, no operar, ponerle un yesito. Si yo le pongo hasta acá, va a poder hacer esto y va a poder hacer esto. Entonces la fractura que tú redujiste bien bonito, se va a ir al cacho. Entonces tienes que ponerle yeso hasta acá, entonces ya el pata no puede mover, no puede hacer nada. Para eso es. Por eso tienes que bloquear la articulación por arriba. Bueno, eso es si es que he decidido no operar. Y si he decidido no operar, a ese mismo paciente le vamos a enseñar a la semana para tomar una radiografía de control. Porque puede ser que la fractura se mueve dentro de eso. Entonces, eso es quizá un inconveniente del manejo de una fractura en forma conservadora, que hay que seguir el paciente. No es que le diga, ya está listo, vete en un mes, no. Viene un mes y está todo deshecho. Es importante que a ese paciente lo sigan semanalmente o cada 2 semanas. Entonces, y si lo operamos, tenemos que ver los dos versículos, o sea, ver qué necesita, si estabilidad absoluta o relativa. Entonces, absoluta con tornillos de tracción, placas, soportes, y la relativa con, como decía el clavo, verificador externo, clavos intermediarios. Un ejemplo, ¿ya? Fractura fémur. Entonces, la fractura fémur la reducimos y le ponemos un clavo. Esa es una estabilidad relativa. Entonces, le pones el clavo, lo bueno que tú le pones el clavo y lo mandas a pisar al día siguiente. Van a pasar pisar al día siguiente y miren cómo empieza a formar callo. ¿Por qué? Cayó. Como hay un pequeño movimiento ahí, estimula ese pequeño movimiento, estimula la formación. Por eso es una estabilidad relativa. Es un fijador externo, es un tutor interno. En cambio, la estabilidad absoluta, según el principio de compresión, lo que queremos es que no haya movimiento al principio de la fractura y que la superficie no se desplace si le aplicamos carga. Esa fractura que vimos del platillo tibial, ya la reducimos y le ponemos un tornillo. Entonces, miren, ese tornillo va a ser compresión. Lo ajustas y hace compresión. Entonces, no va, cuando le aplicamos fuerza, no va a haber movimiento. Claro que obviamente un tornillo va a ser insuficiente, hay que ponerle más tornillo y más tornillo. Pero vamos, ese es el principio, es un principio de compresión. Necesitamos cumplimiento para que no se mueva y eso sea realmente una estabilidad absoluta, porque queremos que ¿dónde usamos la estabilidad absoluta? En las articulaciones. La articulación tiene que quedar perfecta. El hueso largo no importa, que quede un poquito chueco, que esté alineado, pero que repita la alineación. Pero no queremos que quede pues, como un rompecabezas muy bonito. Acá sí. Acá sí, la idea es que la articulación, el cartílago quede lo más perfecto. Pero siempre teniendo buena vascularidad, ¿no? ¿Qué pasa? A veces nosotros ponemos placas así bien bonitas, ajustamos la placa todos los tornillos, pero no nos damos cuenta que estamos ajustando todos los vasitos que están en el periodo, todos estamos apretando y estamos ajustando los periodos. Por eso se crearon nuevas placas de compresión dinámica que tienen espacios entre las superficies para no comprimir. Esto es el desarrollo pues, de 50 años en desarrollo científico acá. Ok, entonces, cuando queremos manejar una fractura tenemos que comprender varias cosas. ¿Qué tipo de fractura tenemos? ¿No? ¿Cómo están nuestras partes blandas? ¿Y qué tipo de presión tenemos? ¿No? Entonces son 3 factores importantes. Si hablamos de la fractura, ¿cómo es el trazo? ¿Si es simple o si es compleja? ¿Y en qué parte está? ¿Si es en la diáfisis o es en la articulación? Eso nos va a decir qué tipo de suficiencia queremos. ¿En qué región está? En la diáfisis,
Dice en la diáfisis que queremos mantener el eje, la longitud y la rotación. Entonces necesitamos solamente una reducción indirecta. Cuando hablamos de reducción indirecta no significa que no queremos abrir y ya. Ahora casi todos los hospitales tienen un almacén o un clasificador de imágenes que nos ayudan a poder mirar sin tener que estar abriendo el ortografía. Entonces necesitamos simplemente una estabilidad relativa, el mismo tutor como que viene en el textal. En cambio, si la fractura es en la parte articular, sí necesitamos una reducción anatómica. Ahí sí es válido abrir y mirar que todo bien. La parte articular. Esa es una reducción directa. Estabilidad absoluta, compresión interfragmentaria, como vimos ese tornillo de compresión de ese vemos el trazo fractura. Acá estabilidad absoluta en la parte articular y acá estabilidad relativa en la parte metafisial y epifisial. Anatómica, reducción directa. Reducción directa, abriendo, reducción indirecta a través de líneas rectas. Las partes blandas, ver que no haya ampollas, que no hay síntomas compartimentales, o si es que hay fracturas expuestas. Si son cerradas, ver que no hay un síntoma compartimental. Como, bueno, yo creo que hay un seminario de esto, pero un ejemplo práctico de cómo medimos en la práctica si el paciente está haciendo síntoma compartimental. ¿Alguien tiene idea? Sospechamos un paciente que está haciendo un síndrome compartimental cuando obviamente empieza a hincharse la pierna, bueno, la extremidad, se empieza a hinchar, el dolor aumenta, se pone más fría. Entonces, una forma de medir, porque hay que tomar decisiones, si esta pierna hay que operarla en emergencia. Entonces, una forma de medir, bueno, no sé si acá, pero hay unas marquitas acá, aunque sea para la piscina o para el interno, o el ayudante interno. Entonces agarran su centímetro y hacen sus marquitas. Regresan a la hora, uy, está aumentando, está frío, doloroso, está poniendo morado. Una hora más, hay que entrar en interior. Es una forma práctica y clínica de detectar un síndrome compartimental. Si ustedes hacen el seminario y van que la agujita con la presión, no sé cuál, eso no lo va a hacer nunca. Eso es más práctico. Entonces, eso nos va a ayudar a salvar la pierna, porque si hace un síndrome compartimental, puede perder la pierna. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Se le hace una fasciotomía para ver los compartimentos, porque ¿qué es lo que hace? ¿Qué es el síndrome compartimental? Está aumentando la presión en los compartimentos, está toda presión, los vasos sanguíneos están apretados, no hay circulación. Entonces hay una isquemia. Y esa isquemia va a hacer que se cierre la extremidad. Entonces aquí se hace esa fasciotomía y se aprovecha y se hace una fijación externa para alinear o para estabilizar. La fractura expuesta es lo mismo. Aquí ¿qué hacemos? Fijamos o ajustamos. Hay que tomar decisiones rápidas. Ahora, felizmente, todos tienen un celular con cámara. Antes, teníamos que tener esas camaritas para que, si acaso, porque te llega un motociclista y no le tiene familia, ¿no? Entonces, eso hay que ocultar, porque no tiene familiar. Entonces, darle fotos y enseñarle a la familia porque hay que tomar decisiones rápidas, o esperar. Y a veces no se puede esperar mucho. Porque aquí se trata de salvarle, primero salvarle la vida, luego salvarle la estabilidad. Pero ahora, como todo el mundo tiene cámara, le tomas la foto inmediatamente, porque eso hay que documentar. Todas estas cosas hay que documentarlas, lo que nos pusimos. Entonces es importante. Entonces esas son fracturas expuestas que hay que tomar decisiones
limpiezas quirúrgicas muy extensas, sacar y eliminar todo. Hay un concepto importante que es el control del daño, nosotros llamamos el control del daño ortopédico. Pacientes politraumatizados no podemos operarlos inmediatamente porque no solamente el daño óseo de las fracturas, el polifracturado, sino que es un politraumatizado, que hay daños pulmonares severos, traumas craneoencefálicos. Entonces hay que hacer un control de daños con la fijación externa. La fijación externa la puedes colocar en la cama de cuidados intensivos o en la cama de emergencia. Entonces es o un control de daños inicial o luego hacer una reparación definitiva. Trauma aislado es como este señor que se cae en la bicicleta y presenta esta fractura. ¿No? Aquí, ¿qué hacemos? Tracción, fijador o clavo. Un señor mayor, de edad, porque se cae en la bicicleta y tiene esa fractura de frente. ¿Qué le hacemos? ¿Una tracción, un fijador o un clavo? Está fácil. ¿Qué le hacen al policía? Eso. La FAP, ¿qué es la FAP? Bueno, la idea es que le pongan un clavo. Un clavo modular, o sea, lo que quiero decirles es que es una fractura simple. Para una fractura simple, llega la emergencia, el paciente se estabiliza, se puede operar. Si tienes el clavo, lo operas el mismo día o al día siguiente. En ahora de los casos le pones una tracción para cambiar el dolor hasta esperar que consigas el clavo y en 1 o 2 días lo ves. Pero en un paciente politraumatizado, que es este joven de la edad de ustedes, que se cae en el agua del vidrio y presenta esta misma fractura, pero el truco está en que está asociada a muchas fracturas más. Entonces a le vamos a poder fijadores externos. Entonces a hay que hacer el control del daño, al otro se le hace su osteosíntesis definitiva de momento. A no se le puede poner un lado de frente. A ese sí hay que esperar el momento ideal de su cirugía, porque tiene otras cosas. Tiene probablemente un sistema nervioso importante, un trauma craneoencefálico, pero sí podemos estabilizar las fracturas. Eso se puede aprovechar que estamos probablemente con soporte ventilatorio, está metido en máquinas y no va a sentir nada, no es mejor estar en lo ideal es, ¿por qué? Porque a estos pacientes, la idea es poder fijarnos para poder movilizarlos. Los pacientes tienen que movilizarlos, en la UCI tienen que moverlo. Y si está fracturado, no lo puede mover. Entonces hay que estabilizar. A ver, este es un caso mío. Paciente varón de 60 años que lo asaltaron, chofer de un camión y le metieron un balazo. ¿Qué le parece? Fractura del fémur proximal. ¿Qué deficiencia o qué? ¿No estás en la policía? Sí. ¿Sí? ¿No te has dicho los recortes de pelo? ¿No te has dicho los recortes de pelo? No. ¿No? Pero ahora. Ya, ¿qué le haces? Mira, para ti, porque es de bala, la policía. ¿Sacar qué? No, este es la bala. Lo blanco es la bala. Ok, sí, hay que hacer una limpieza quirúrgica. Se le hace una limpieza quirúrgica y se le pone una fijación externa. Pues, ustedes limpieza quirúrgica. Esto se lo pongo ahí a propósito porque
mucho Netflix. Y cuando sacan la bala se curó el paciente. ¿No? La película, ya sacamos la bala. Listo, se acabó el problema. No hay que sacar la bala. Si la bala no hace daño, no estamos prohibiendo, no hay que ni tocar la bala. ¿Para qué sacar la bala? A veces más daño haces intentando buscar la bala que dejarla. Y si el señor se acostumbra, no es necesario. Por eso se la dejé ahí, se les he puesto ahí a propósito de la cuestión. Entonces el señor se le hizo una limpieza quirúrgica, se le colocó un fijador externo. ¿Qué hacemos con ese fijador que se vista de frente? Está alineado. Está alineada la fractura, vista de frente y vista de perfil. Pero tenemos una buena limitación. A la semana ya hicimos su síntesis definitiva, que ya es colocarle un clavo en la médula. Aprovechamos el fijador externo para mantener la alineación y poder meter el clavo con menos dificultad. O sea, todo el instrumental que se necesita, unas fresas especiales para abrir el canal. Y ahí le metimos su. Le metimos ese clavo. ¿Qué le parece? Está feo. Visto de frente, visto mismo, vista de perfil. Es el pozo operatorio inmediato porque miren, acá está todavía los programas. Visto así como se ve el freno. Lo mismo que estaba haciendo. La veo y tiene una presentación con la cara del tipo así. Pero claro, tú lo ves así y dices, pucha, pero lo ves a las semanas y miren el callo que tiene. Visto de frente, miren el callo que tiene. Al año miren el callo. ¿Por qué les traigo esto? Esto significa lo que les dije al principio, eso es una sociosíntesis biológica. ¿De qué hablábamos con la cascada del proceso de consolidación? Si yo intento limpiar todo y sacar todos los fragmentitos, le quito toda la vascularidad. En cambio acá no se tocó, se quedaron todos los fragmentos ahí, lo limpiamos, y se quedaron todos esos fragmentos ahí sueltos, pero con toda su vascularidad. Entonces todo eso ha hecho que el hueso crezca. Yo creo que he hecho un magma de hueso espectacular, un huesazo espectacular ahí. Que si yo intento sacar todo, me voy a quedar con el hueso en la mano, y después voy a tener que meter un injerto en el hueso, kilos de hueso de donde que voy a tener que sacar de las creencias ilíacas, de comprar injerto de banco, que es carísimo, para poder de repente ni siquiera llegar a este resultado. Entonces, a eso le llamo, y les digo, le llamo a la reflexión, esto es la sociosíntesis biológica, no tocar el foco de fractura. Nosotros no queremos es no tocar el foco de fractura, dejar que la biología haga lo suyo. Nosotros simplemente, ¿qué hacemos? Alineando, mejorar la rotación y la longitud, y perfecto. El tipo, cada vez se queja, no, me duele el sonido aquí, siempre. Pero eso no se puede temblar o su banda de Netflix de voz. Ok, entonces eso es todo lo que yo les quería contar. Por ahí tengo unos casitos, si están despiertos, pero veo un par de casos porque tienen solamente de clasificación a ver. Todavía estamos 10 minutos hasta la hora. A ver, paciente mujer. Que vean ustedes, no vengan. Que se cae en zona aislada y cerrada sin lesión neurovascular. Ya, clasificación. A ver, doctora, ¿cuál es tu nombre? Yadira. 1.
A, B o C. ¿No? ¿Sí? No, las pocas que acá tengan. Ya, ok. Sí, la otra ya, el otro número ya estaba destinado. Ok, entonces, a este hueso, ¿qué le haces? ¿Qué tipo de estabilidad? No vamos a no sacar otro, pero ¿qué estabilidad le darías? Absoluta. Entonces, si es absoluta, sí lo ves. No, pero ¿por qué le pones un fijador externo? Fijador externo, el cual es primero. Si fuera expuesta, le pones fijador externo. Al limpiar. Fijador externo, si te fueras a demorar en operar, vaya le pones fijador externo. Si hubiera una lesión del nervio, un fijador externo para luego mejorar, ¿no? Quizá. Pero no, o sea, si no hay ninguna de esas condiciones y quieres operarla, ya le haces su síntesis definitiva. Entonces, tú lo operas. ¿Quién no lo opera? ¿Tú lo operas o no lo operas? Vamos a ver, doctora, esta doctora ya dile cómo se llama, doctora. Nicole, ¿tú lo operas o no? ¿Qué estabilidad le das? ¿Absoluta o relativa? Relativa, puede ser. Sí, puede ser. Ojo, como he dicho, absoluto si es articulado. Relativo si es articulado. Ahora, no está mal si tienes que ser absoluta también, ¿no? Ojo, pero tienes que tomar también en cuenta que no solamente se trata de pues, cosa más operar. Entonces, si quieres operarla, tienes que enfrentarte a un nervio radial. ¿Qué pasa si agarras? Lo operas y lesionas el nervio radial sin querer queriendo. Pero tienes a la señora 6 meses, 8 meses con la mano así y te da miedo. ¿Qué pasó? Entonces, sí, si es necesario operar, pero hay que ponerlo con la cabeza. Ok, entonces la clasificación era una fractura compleja, era la fractura C1, una compleja primera. Entonces, a esta le damos tratamiento conservador, estabilidad relativa, función indirecta, método yeso. Poner yeso no significa no tratar. Estás tratando, ahora estás operando, pero no estás tratando. Entonces, pero yo indirecta, o sea, se le ha jalado el brazo, se ha alineado la fractura y el corte. Y eso orgánico, más acá. Braquio, pero, como le decía, esta señora ha seguido semanalmente para ver si está yendo bien. Y al final quedó así. Alineado, el hueso no se ve lindo, pero está alineado. Importante que tenga una función. Nadie camina con sus radiografías en la mano diciendo, mira mi hueso, ¿no? Lo importante es que tú tienes una buena función. De eso se trata, de tener una buena función. Otro. O la mujer, van cayendo la mujer. Caída con el codo en flexión. ¿Qué podemos sospechar si se cae con el codo en flexión? ¿Qué hueso es este? Bueno, es una fractura de codo. ¿Qué es este?
Número. Dos. ¿Qué hueso es? Cúbito o radio, o húmero. ¿Ah? ¿Uno? No, escúchame. El 1 es el número. Lo que se ha fracturado, ese es el 1. Lo que se ha fracturado es el cúbito. 2. Ok. Es en la parte proximal. ¿Es articular o es extraarticular? Articular. Normalmente la articulación del codo. Ok. ¿Tipo B? Ok. Entonces acá le explicamos por qué es B1. Claro. Es una B1 porque acá hay dos huesos, cúbito radio. Entonces B1 es porque es uno de los dos huesos. Entonces B porque es articular, pero de un hueso. Listo, entonces si es articular, ¿qué corresponde? Fundamento, glúteo. Estabilidad, absoluta, sí. Producción, es todo va de tensión. Entonces aquí, esa es una de las fracturas, bueno, pero eso, en esta en especial, es una de las fracturas en movimiento. Tú al paciente tú lo operas y empieza a mover. Cosa que creo que también todas las fracturas que se operan no deben ir con ningún tipo de compensación. Si se operan en el canal, yo no voy a operar y tener un yeso. Se operan para que se muevan, sobre todo las fracturas articulares como esta. Se operan para moverse. Si yo lo opero y le pongo un yeso, se queda todo rígido. La intención es que se opere para mover. Y esta en especial, acá se le ponen dos clavos, dos agujas de Gisler que revisan la fractura que han producido. Y este alambre va haciendo van agarrando esos clavitos de Gisler, están un poco difíciles, están agarrados a los. Entonces cuando mueve, va haciéndole presión y lo va juntando más. Cada vez que mueve, lo junta más. Después eso cura el movimiento. Es un tratamiento simple, barato y muy efectivo. Pero eso es cuando tenemos un hueso bueno. Un hueso osteoporoico, esto ya no funciona y por eso ya hay placas también anatómicas que funcionan. Ya, el último. Ya, ajá, acá viene con truco. ¿Ven acá? ¿Qué es esto? Pero ve la fractura, ¿no? ¿Se ve acá la fractura? Ok, es la fractura del peroné, la fractura del del tobillo. Cuatro en la pierna. Pero acá viene con trucos, que mejor me explico otra vez. Normalmente, si fuera pierna es 4, 1 el proximal, 2 diáfisis, 3 tercio distal. Pero la articulación del tobillo es el 4, o sea, la fractura del tobillo en especial, ¿cuánto tiene las 40? Las 43 son las de la tibia distal, la fractura del pilón tibial, esas son las 40. Y ahorita les voy a explicar mejor cómo es. La clasificación de la fractura del tobillo